Hola, mi nombre es Guillermo Enríquez Coronel, soy médico neurólogo y soy el coordinador de la clínica de Parkinson en Puebla. Estas pláticas se están dando con motivo de la epidemia del COVID, que impiden el dar las pláticas en el salón de clases, pero formo parte o son parte de las clases que normalmente se dan en el salón a mis alumnos de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema es, para hacerlo corto, actualidades en conceptos en Parkinson, diagnóstico y tratamiento, pero en inglés, bueno, pues utilizamos la palabra update en Parkinson. Ustedes pueden ver hoy, en este día, que es jueves 16 de abril 2020, al frente de la plática dos personajes opuestos que ambos tuvieron un síndrome parkinsónico. Del lado izquierdo el señor Hitler y del lado derecho al Papa Juan Pablo II. Existe en internet un video donde en este video se muestran las características claras de que este personaje de la historia, el señor Hitler, presentaba síndrome parkinsónico. Y lo vemos ya que siempre estaba con sus manos una sobre la otra. Ahí lo podemos ver al frente, una mano sobre la otra. ¿Por qué? Porque presentaba temblor de la mano izquierda. O sea, Hitler tenía síndrome parkinsónico. Posiblemente lo que se menciona es que él tuvo la enfermedad de von Economo, se menciona como una de las causas, y siempre que caminaba ponía siempre en la parte posterior la mano izquierda, como vamos a ver más adelante. Vemos aquí al señor Hitler con amimia, posteriormente una mano sobre la otra, siempre agarrándose la mano izquierda. ¿Por qué? Porque presentaba temblor. Hacia adelante también, una mano sobre la otra, porque presentaba síndrome parkinsónico. Bien, los conceptos que voy a verter ahora corresponden al curso que año con año asisto a la ciudad de Aspen, Colorado, Estados Unidos. Hemos ido estos últimos años, hemos ido 10 veces, a excepción de este año que posiblemente por motivos del COVID pues no asista. Y no sé si se realiza este curso, pero bueno, finalmente los conceptos son hasta el año pasado. En este curso, que lo realiza el doctor Stanley Phan, el doctor Jankovic, Mark Hallett, Cynthia Comella, Michael Okun, Jennifer Goldman, Kapil Sethi y otros más. En este curso, la primera diapositiva siempre sale así: el estudio de la fenomenología de la enfermedad sin libros es como ser un marino en un mar sin un mapa. Esto es, el médico que sale de médico y ya nunca más vuelve a estudiar o a tener cursos, ese médico se perderá pronto en el tratamiento y diagnóstico de los pacientes. Dice, pero estudiar un libro sin pacientes es como ser un marino que nunca va a la mar. Esto es, aquel médico que va a la escuela de medicina y no ve pacientes, entonces queda muy distante de la medicina. Tiene que ver pacientes. A nivel de las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Parkinson ocupa el 0.3% en general de la población. Después de los 85 años, ocupa la enfermedad de Parkinson en el más o menos 3% de las personas que tienen esta enfermedad. Esto es, una persona las personas de 85 años
el 3% presentarán enfermedad de Parkinson. Ahora, de todas las enfermedades degenerativas es bueno clasificarlas, el parkinsonismo, porque hay del grupo del lado izquierdo están las sinucleopatías, tenemos la enfermedad de Parkinson, atrofia sistémica múltiple y la demencia con cuerpos de Levy. Y de las taupatías tenemos la PSP, degeneración cortico-basal, y la demencia frontotemporal. No pasa. Existe recientemente un artículo muy interesante que lo publicó el doctor José Obeso, presente, el pasado y el futuro de la enfermedad de Parkinson, que conviene leerlo, y salió en la revista Moving Disorders. Esta fotografía, que podrían ustedes decir que la tomé yo de cualquier libro, pues no, yo la tomé con mi cámara, me puse a un lado de los camarógrafos y la tomé. ¿Por qué tomé esta fotografía? Porque esa fotografía muestra a todos los grandes personajes del mundo que mueven y que dirigen a los otros neurólogos, que somos nosotros, en el diagnóstico y tratamiento de Parkinson. Pueden ustedes ver abajo al doctor Federico Micheli, amigo nuestro, el cual iba a venir al curso de Parkinson, que iba a ser en marzo, el 14º curso, pero que ahora va a ser posiblemente, si lo permite el COVID, en el mes de octubre de este año. Ver al doctor Lang, que trabaja en Canadá, nuestro gran amigo el doctor Kapil Sethi, que trabaja en Georgia, el maestro de maestros Stanley Fan, que trabaja en Nueva York, y arriba pueden ver a Warren Olanov, que trabaja en Nueva York, y atrás está este doctor famoso Víctor Funk, que trabaja en Australia. Hay más, se ve muy poquita la cara de Chico Cardoso, que es el mejor neurólogo de todo Brasil. La enfermedad de Parkinson realmente es un síndrome neuropsiquiátrico heterogéneo, caracterizado por varios síntomas motores y no motores. Afecta todos los órganos del organismo, todos, el que ustedes quieran: la piel, el tubo digestivo, el corazón, el cerebro, los brazos, las piernas, el intestino, la respiración, la sudoración, todo afecta al Parkinson. Los rasgos cardinales son rigidez, bradicinesia y temblor, que son los rasgos motores, alteraciones de la marcha y la inestabilidad. Cuando el médico diagnostica Parkinson, es porque el Parkinson inició en esa persona 20 años antes. Esto es conforme al estudio que hizo Brack y Brack. Hay síntomas no motores que ahora son importantes, que se presentan antes del diagnóstico y después del diagnóstico, que son daño en la olfacción, trastorno autonómico como constipación, depresión y daño cognitivo. Normalmente se nos ha dicho que en la enfermedad de Parkinson lo que falla es el daño en el mesencéfalo, en la pars compacta de la sustancia negra. Pero esto no es del todo cierto. También fallan neuronas de locus cerúleos, neuronas colinérgicas, neuronas del núcleo basal de Meiner, del núcleo motor dorsal del vago, el médula espinal y del sistema nervioso autónomo periférico. Cuando uno ve a un paciente con Parkinson, médico internista, médico geriatra, se debe preguntar, el médico general se debe preguntar, primero, ¿cómo hago el diagnóstico de Parkinson? ¿A través de alguna prueba o clínico? ¿Qué no es Parkinson? ¿Con qué fármaco voy a iniciarlo? ¿Funcionan los neuroprotectores? Uno tiene que saber diagnosticar y tratar, reconocer las complicaciones de la levodopa y el Parkinson, que son las fluctuaciones y las disquinesias.
cuándo solicitar la enfermedad de Parkinson y cuándo voy a mandar a un paciente a cirugía de Parkinson y qué tipo de cirugía le voy a hacer, ablación o DBS. Actualmente ya existe un tipo de cirugía nueva que se llama ultrasonido a través de este método. Hay varios conceptos que hay que entender. La medicina es clínica, es ver pacientes, y lo más importante, el paso número 1 en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de movimiento es qué fenomenología tiene el paciente. Si tiene parkinsonismo, si tiene distonía, si tiene tic, tiene corea, si tiene mioclonus, etc. No es solo tratar un estudio con base a una neuroimagen, eso no hace ningún diagnóstico. Tampoco operar por operar. O sea, no hay diagnóstico por laboratorio o neuroimagen que nos diga que es Parkinson. El Parkinson o el parkinsonismo es un diagnóstico clínico. En cuanto a la etiología del Parkinson, voy a poner algunas diapositivas del Dr. Jankovic. Este es uno de los principales causas del Parkinson, que son los Lewy body o los cuerpos de Levy, que fueron identificados con ubiquitina y alfa-sinucleína. Entonces, este fue el primer gen que se encontró, el hallazgo en las células de los cuerpos de Levy. En el Parkinson intervienen genes, que ya se sabe cuáles son algunos genes, el medio ambiente, como sería ingerir agua de pozo, pesticidas y sobre todo la edad. Interviene en el mecanismo del daño la excitotoxicidad, la inflamación, daño a las mitocondrias, existe un daño, hay una axonopatía, falla en factores neurotróficos y existe daño a los proteosomas, una autofagia y una disfunción en la agregación de proteínas, y eso conlleva a la muerte celular. Estos conceptos se conocen, no es solamente un daño, existen diversas vías que dañan al Parkinson. En otras palabras, existe inflamación, daño a las mitocondrias, excitotoxicidad y la formación de cuerpos de Levy, que todavía no sabemos qué significan, y finalmente la apoptosis. Con base a todos estos elementos se han tratado de idear medicamentos para todas estas situaciones, que algunos ayudan y otros pues definitivamente no ayudan. Esto es, en resumidas cuentas, lo que pasa en el Parkinson: inflamación, estrés oxidativo, agregación de proteínas, excitotoxicidad y disfunción de proteínas. Todo esto de las mitocondrias, disfunción de mitocondrias, y todo esto la apoptosis. Aquí pues ustedes pueden ver arriba la sustancia negra y abajo pues que ya no existe sustancia negra. Acá la pregunta importante es ¿cuándo iniciar el tratamiento en la enfermedad de Parkinson? Y vamos a ver conforme vaya dando esta charla cuándo iniciarlo. Primero, segundo concepto, el médico tiene que identificar lo que no es Parkinson, sino es un parkinsonismo que no es Parkinson, porque el tratamiento es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no es Parkinson? Por ejemplo, parálisis supranuclear progresiva, atrofia sistémica múltiple, degeneración corticobasal, secundario a un EBC, a tumor, intoxicación por manganeso. Y dentro de la clasificación de atrofia sistémica múltiple es la degeneración estratonigral, antiguamente Shire-Rager, hoy se le conoce como cerebeloso, y no cerebeloso y parkinsónico. Brack y Brack proponen una serie de grados de afectación de Parkinson que inicia en la periferia y termina en el cerebro, la fase 4. Por ejemplo, identificar cuándo es una... Por ejemplo, es un desorden progresivo, inicia a los 40 años, parkinsonismo, mínima respuesta a la levodopa, a menudo es simétrico, caídas frecuentes,
hay una parálisis de la mirada vertical, disartria, hay una rigidez, casi no tiembla el paciente, puede haber blefaroespasmo o apraxia de la apertura ocular. Existen problemas conductuales y una disfunción del lóbulo frontal. Esto no es Parkinson, de tal manera que el médico tiene que identificar, decirle al familiar, oiga, su paciente tiene PSP, no tiene Parkinson. En la PSP ya hay una clasificación, forma Richardson, cuando existe parálisis de la mirada hacia arriba, ¿no? PSP tipo parkinsónico, aquinesia pura con freezing a la marcha, síndrome de córtico basal, afasia no fluente progresiva y demencia frontotemporal, ¿no? Esta es la nueva clasificación de PSP, ¿no? Y la neuropatología, existe daño en los ganglios basales y en diferentes otros sitios. Aquí vemos una paciente que me la trajeron los familiares diciéndome que tenía Parkinson. Me dijeron, doctor, tengo esta paciente que tiene Parkinson, pero realmente le dije, no es Parkinson. Pero doctor, todos los médicos me dicen que tiene Parkinson. Pues no es Parkinson, es parálisis supranuclear progresiva. En ella vemos una limitación que tiene para mirar hacia arriba. O sea, en eso consiste la enfermedad. Es un parkinsonismo que no es Parkinson idiopático, en donde el paciente tiene una enorme dificultad para mirar hacia arriba. Cuando le dice uno al paciente, mire usted hacia arriba, entonces el paciente tiene que levantar su cabeza para mirar hacia arriba. La evolución no es buena, es mejor tener, es mucho mejor tener enfermedad de Parkinson. Se mire hacia arriba y entonces ella eleva su cabeza. Esto no es Parkinson, es PSP. ¿Quién murió de PSP? De los grandes comediantes, actores. Este actor que hizo El Millonario murió de PSP. Otro término que no es PSP y que es parkinsonismo es la atrofia sistémica múltiple, que hay la forma striatonigral y la atrofia antiguamente olivopontocerebelosa, antiguamente Scheidegger, antiguamente, y la nueva, que es parkinsonismo, atrofia sistémica múltiple y la atrofia cerebelosa. Es el nuevo concepto. Entonces el paciente tiene distonía orofacial, el paciente tiene anterócolis, tiene camptocornia, tiene contracturas en las manos, están frías, tiene un sonido cuando respira, disfonía, severa disartria, tiene manos frías y es fácil al llanto y para reír. Tiene mioclonus y tiene un temblor, puede tener temblor, puede tener estos datos del lado derecho no apoyan a la atrofia sistémica múltiple, ¿no? Se ven personas jóvenes. Este paciente tenía atrofia sistémica múltiple y posteriormente tuvo finalmente una evolución rápida, paciente mío, y finalmente se le hizo el diagnóstico de atrofia sistémica múltiple. Otro que no es Parkinson es la demencia con cuerpos de Lewy, donde existe una demencia plus, parkinsonismo, alucinaciones, fluctuaciones. Es una evolución rápida, disfunción ejecutiva, delirios, síncope, caídas, trastornos autonómicos, y no responden a la levodopa. Recuerden ustedes este actor, Robin Williams, que se suicidó al saber que tenía esta demencia con cuerpos de Lewy, y él había salido de un centro de drogadicción y posteriormente se suicidó. La demencia con cuerpos, otra forma que no es Parkinson es la degeneración córtico-basal, que no es Parkinson. Empieza más o menos a los 60 años,
marcada simetría, parkinsonismo, apraxia, existe alien, pérdida sensorial cortical, distonía, mioclonus, demencia y afasia. Hay una simetría, hay una atrofia, y en la patología hay una atrofia a nivel frontoparietal y placas astrocíticas. Hay un Parkinson vascular que empieza básicamente con trastornos de la marcha. Existen síndrome piramidal y incontinencia urinaria, signos pseudovulvares, y desde luego hay infartos lacunares y hay hiperintensidades, ¿no? Otros parkinsonismos, en donde tenemos el médico que decir que no es Parkinson, pero que hay parkinsonismo, la enfermedad de Wilson, la cura de Huntington en el joven, la ataxia espinocerebelosa 2 y 3, la acumulación de hierro en el cerebro, el síndrome de distonía Parkinson, la de Alzheimer, toxinas, MPTP, monóxido de carbono, manganeso, bloqueadores dopaminérgicos como la flunaricina, causas hipóxicas, degeneración hepatocerebral y la enfermedad de Whipple. Ahora, ¿cuál sería el tercer concepto en Parkinson? Sería que el Parkinson no se cura ni se detiene. Aún con cirugía de ablación, DBS o ultrasonido, el Parkinson, el paciente seguirá ingiriendo fármacos que lo ayuden a su Parkinson. El Parkinson sigue su evolución natural y no modificable. Ha habido terapias génicas a través de virus que han tratado de mejorarlo, trasplante de células madres que finalmente se han contaminado con cuerpos de Levy como si hubiera una forma priónica, de tal manera que esta no es la solución. Células fetales de mesencéfalo se han impregnado con estos cuerpos de Levy. Hace algunos años se hizo el trasplante de corteza adrenal al núcleo caudado, lo cual pues no fue favorable. Existen diversos tipos de cirugía. Tuvimos la oportunidad de acudir a un congreso en la ciudad de Barcelona, donde en un póster el doctor Enrique Foix publicó un artículo donde él estaba estudiando un fármaco que le llamó Servo, en el que ayuda a las mitocondrias. Yo les paso eso porque yo le tomé foto a ese artículo. Bueno, finalmente es una forma de tratar de curar el Parkinson. En esa revista Nuevo en Desorden se publican algunos estudios, el estudio de Datatop, el estudio del DOPA, el estudio Adagio, pero si ustedes ven del lado derecho, dice conclusiones, inconcluso, inconcluso, inconcluso. O sea que no describen claramente lo que los autores querían describir. O sea, no hay una conclusión objetiva. El cuarto concepto es que hay muchos subtipos de Parkinson. Ya que diagnosticamos el paciente con Parkinson, hay muchos subtipos de Parkinson. Incluso hay algunos que no tienen cuerpos de Levy y los fármacos actúan diferente. Por ejemplo, uno de los subtipos de alfa-sinucleína, pues pueden ver los tipos 2, 3, par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que actúan de manera diferente, responden de manera diferente y tienen complicaciones diferentes. El par 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20. Hay 20 formas o más diferentes de Parkinson y cada año que voy a Aspen aparecen nuevas formas. Par 21, par 22 y par 23. Seguramente este año habrá nuevos conceptos en la forma clínica de Parkinson. Par 2, ahí se mencionan algunos datos clínicos, se presentan en personas jóvenes, ¿no? Hay distonía, usualmente simétrico, hay hemiatrofia, hemiparkinson, freezing,
marcha festinante, retropulsión, temblor de piernas, hiperreflexia, puede haber ataxia, puede haber neuropatía, disautonomía y respuesta a levodopa, ¿no? Puede haber alucinaciones, etc. Esta forma LRRK2 también es otra forma de Parkinson, donde existe trastornos de la olfacción. Hay datos atípicos, incluye hipotensión ortostática. El paciente se presenta con demencia, alucinaciones, trastornos del sueño, olfacción. Puede ser relativamente datos así de síndrome córtico basal, y ahí puede haber una afasia progresiva. Hay una actividad colinérgica incrementada, etc. Entonces existe la hipótesis de Braak, que no todos la aceptan, que empieza de manera periférica hasta hacerse finalmente cortical con demencia. Actualmente se está dando mucha importancia a la microbiota, en donde se está estudiando que la influencia que tiene la microbiota en el Parkinson, y bueno, se están estudiando los microbios que existen, cuáles digamos favorecerían la presencia de Parkinson y cuáles no. Quinto concepto en Parkinson: no iniciar con levodopa, salvo en algunos pacientes mayores de 75 años, pues por las complicaciones, las fluctuaciones, ¿no? Y menos iniciar con entacapone. Es mejor iniciar con un agonista dopaminérgico o rasagilina, y desde luego individualizar. Se hizo el estudio iniciando con levodopa, el STRIDE PD, donde muestra que no es bueno iniciarlo con entacapone. Entonces, lo que muestra, si ustedes dan desde el inicio levodopa, es frecuente que se presenten rápidamente a los 5 años las famosas fluctuaciones o famosas disquinesias. Entonces hay que individualizarlo. A veces hay que iniciar con pramipexol o algún otro agonista dopaminérgico. El ropirinol también, el rotigotine es un excelente medicamento que se puede iniciar incluso en parches, y también ayuda a los síntomas no motores. También tiene riesgos, desde luego, estos medicamentos. Se han estudiado comparativamente pacientes dándoles direxifenidilo o viperideno, y se ha visto que no es bueno dar estos medicamentos. Los anticolinérgicos se utilizan desde 1867, y todavía vemos médicos que utilizan anticolinérgicos en el tratamiento de Parkinson, lo cual está demostrado que no hay indicación para dar anticolinérgicos en ellos. En alguna ocasión, hace muchos años, yo recibí una plática del doctor Anthony Shapira, hace muchos años, y entonces yo me acerqué al doctor Shapira, que trabaja en Londres, y le pregunté: doctor Shapira, parece ser que se le olvidó a usted hablarnos de los anticolinérgicos. Y me contestó el doctor Shapira: no se me olvidó. Lo que pasa es que en Europa ya tenemos muchos años que no damos anticolinérgicos en Parkinson. Entonces yo dije: gracias, doctor. Pero eso me lo dijo hace 15, 20 años. El sexto concepto en Parkinson es que el viperideno, lo que yo les decía, actualmente no está justificado en la mayoría de pacientes. La única excepción sería en jóvenes con temblor sin bradicinesia. No utilizar sinaricina por largo tiempo porque parkinsoniza. Hay diversos estudios que hablan acerca de la importancia de estos medicamentos. El séptimo concepto sería que hasta el momento no se ha reconocido ningún neuroprotector en Parkinson. Solamente funcionan con fines de investigación. ¿Cuándo iniciar y con qué medicamento en el Parkinson? Bueno, existen diversos caminos, ¿no? En esto. El médico tiene también que saber las complicaciones del Parkinson, como serían los fenómenos wearing off y las fluctuaciones. Existen tratamientos a base de levodopa, de DBS, apomorfina, ablación,
y ultrasonido. Aquí vemos un paciente, el cual, bueno, tiene las complicaciones de las fluctuaciones con disquinesia, y en ellos sí está indicada la cirugía en Parkinson. Algo moderno es que ya existen el libro y ya existen los conceptos que a veces los síntomas no motores son más importantes tratarlos que los síntomas motores. Es decir, los síntomas no motores son muchísimos, que son trastornos en la cognición, apatía, demencia, alucinaciones, trastornos del control de impulso, insomnio, las famosas pesadillas o Behavior Disorders, REM, somnolencia en el día, trastornos gastrointestinales como sería constipación, trastornos urinarios como sería ir al baño a miccionar muchas veces en la noche, trastornos cardiovasculares como sería hipotensión, trastornos en la termorregulación, disfagia, trastornos en la olfacción, trastornos visuales, diplopia, dolor en la piel, una seborrea, trastornos musculoesqueléticos como sería dolor y fatiga. Acá en Puebla, gracias a la doctora Sofía Cabrera, se hizo una tesis que fue el segundo estudio más grande que se ha hecho en México, solamente precedido por el Instituto Nacional de Neurología. Estudiamos más de 100 pacientes, síntomas no motores con Parkinson, y vimos que los síntomas más importantes eran la depresión y los trastornos urinarios. Solamente en ese entonces se había hecho el primer estudio, que fue en el Instituto Nacional de Neurología, y nosotros vimos el segundo lugar, en el segundo estudio más grande en todo México acerca de los síntomas no motores en Parkinson. Más de 100 pacientes en el Seguro Social Hospital de Especialidades de Puebla. Fue la tesis de la doctora Sofía Cabrera. El décimo concepto en Parkinson sería, hay otras alternativas en Parkinson, desde luego, no ha terminado, ¿no? Poner una sonda y bomba con gel, que pues tiene un costo elevado, que aquí en México se utiliza poco. El ultrasonido actualmente es un tratamiento que se utiliza cuando existe temblor, ¿no? Ultrasonido a través de talamotomía, son diapositivas del doctor Michael Okun. Ultrasonido a través de talamotomía han salido en diversas revistas. Gamma Knife, que ya se ha utilizado en talamotomía, y desde luego lo que gana es el DBS. En esto los mayores centros es en la Universidad de Miami, con el doctor Michael Okun, es uno de los que más ha escrito acerca de la cirugía en Parkinson. El DBS bilateral mejora, desde luego tiene complicaciones como serían infecciones, erosiones, crisis, neumonía, émbolos y a veces suicidio. Síntomas que pueden presentarse después de la aplicación del DBS: síntomas depresivos, apatía, miedo, ansiedad, hipomanía, afección pseudovulvar, risa, etcétera, OCD. Hay una lucha entre dónde aplicarlos, si en el GPI o en el núcleo subtalámico. Bueno, pues el neurocirujano y el médico neurólogo se pondrán de acuerdo en dónde es el mejor sitio. Actualmente existe un artículo que habla acerca de la neuroestimulación temprana en el Parkinson, pero se recomienda que se recomienda después de 5 años de diagnosticado el Parkinson, cuando ya existen las complicaciones como las fluctuaciones. Actualmente, y esto es una diapositiva del doctor Jankovic, están en estudio los anticuerpos, están estudiando anticuerpos monoclonales contra alfa-sinucleína.
que en el futuro seguramente pues va a salir esta medicación. Esta es una suma de los medicamentos que se han utilizado: el ejercicio en el Parkinson, amantadina, levodopa, los agonistas dopaminérgicos, pramipexol, ropirinol, rotigotine, ejercicio, tai chi, tango. Para las fluctuaciones existen los inhibidores de la COM, como el entacapone, inhibidores de la MAO, sonizamida, apomorfina, DBS. Para las disquinesias, amantadina. Para la psicosis, un medicamento muy bueno es la pimavanserina. Es un nuevo medicamento que se utiliza. Eso yo lo aprendí el año pasado en Aspen. Para la psicosis en Parkinson, la pimavanserina. Y la hipotensión ortostática, bueno, la droxidopa, el Florinet. Para la depresión, los inhibidores de la recaptura de serotonina. Para la demencia, rivastigmina, donepezilo, galantamina y memantina, ¿no? Una suma, un resumen es: todos estos medicamentos se han utilizado, se siguen utilizando, de modesto beneficio. Son inhibidores de la MAO. Los anticolinérgicos prácticamente no se utilizan, la amantadina solamente cuando existen fluctuaciones, la levodopa es el gold estándar, ¿no? Y ya existe la levodopa inhalada. Tengan cuidado con los agentes dopaminérgicos, puede producir edema. Las infusiones gastrointestinales se utilizan en Europa, acá en México pues todavía no se utiliza esto. Esta bomba, para las complicaciones como serían las fluctuaciones, existe la safinamida. Se utiliza también el opicapone, también se llega a utilizar también cuando existen complicaciones. Ya existe desde luego la apomorfina subcutánea, pero también va a haber la apomorfina sublingual en el futuro. Y la amantadina también en las disquinesias, la amantadina de larga duración, eso es lo que tiene efectos colaterales. Otros agentes utilizados serían adenosina 2, tosanedant, infusiones de apomorfina subcutánea, sonizamida, levetiracetam, clozapina y el famoso cannabis. En Parkinson existe desde luego la indicación del ejercicio, tai chi, baile, ayuda. Existen estudios actualmente que se están realizando con métodos a través del ultrasonido. Nuevas terapias sería nilotinib, exenatide, infusiones de apomorfina, inosine, ejercicio, trasplante de células tallo, que todavía no está aceptado, y nuevas técnicas con DBE. ¿Qué podemos decir del cannabis? Que los pacientes por mutua propia lo utilizan y pues ellos refieren beneficio. Desde luego todavía no está aceptado como tratamiento en Parkinson. Desde luego existen nuevos targets, nuevos estudios en el futuro a través de inmunoterapia, medicamentos dirigidos al daño de las mitocondrias, ¿no? Nuevas drogas, antiinflamatorios. En el futuro quizás trasplantes de células tallo, lo mejor en el futuro. 11º concepto en Parkinson: siempre ofrecer al paciente, sobre todo en etapas iniciales, rehabilitación, baile, ejercicio y terapia ocupacional. 12º concepto es con base al estudio Sidney, en el Parkinson tardío, vigilar sobre todo disfagia, caídas y traumatismos, saber tratar la demencia con tranquilizantes, con antipsicóticos, y saber investigar y tratar los síntomas autonómicos, como sería trastornos en vejiga e intestino. Yo les recomiendo el estudio Sidney, léanlo todos, ayuda mucho para tratar a aquellos pacientes que han tenido más de 15 años, y son esos 4 situaciones, como serían caídas, disfagia, demencia y trastornos del sistema nervioso autónomo.